Dios les bendiga. En el libro de Marcos, capítulo 6, Jesús se encuentra viniendo a Nazaret, donde creció, donde vive su familia, donde viven sus hermanos, donde vive la gente que lo conoce, donde vive la gente que lo vio crecer a él. Se encuentra en Nazaret y multitudes de gentes pues caminaban entre él, multitudes de gentes estaban entre él, y Jesús pues enseñaba, predicaba, y Jesús sanaba entre ellos, y la multitud se admiraba de él, la multitud se admiraba de su sabiduría, se admiraba de la autoridad que Jesús tenía, se admiraba de cómo él hablaba, y muchos de los que estaban ahí en el pueblo, en la aldea donde él había crecido, decían: bueno, pero ¿de dónde este hombre tiene esa autoridad? ¿De dónde este hombre tiene esa sabiduría? ¿Cómo es que este hombre habla así? Porque para ellos Jesús ni siquiera había estudiado. De esa manera miraban a la gente, se regocijaban, se alegraban, se admiraban de cómo él hablaba, pero a la misma vez la gente se preguntaba: bueno, ¿este no es el hijo de María? ¿No están aquí con nosotros sus hermanos, Jacobo, Simón, José y Judá? También están aquí sus hermanas. ¿Cómo es que habla de esa manera si es hijo de José y María, el carpintero? La gente escuchaban a Jesús, veían los milagros de Jesús, veían su autoridad, veían su sabiduría, pero a la misma vez se preguntaban y se acordaban quién él era, que había crecido ahí, que había nacido ahí entre ellos, y la gente no creía en él. Su propia gente no creía en él, la propia comunidad que conocía a Jesús, su propia gente de su alrededor que lo conocía, que se habían criado con él, no creían en él. Sus hermanos no creían en él, en su propia casa no creían en él. Sus hermanos en una ocasión le dijeron: bueno, ¿y por qué tú andas enseñando aquí? ¿Por qué tú andas predicando aquí? ¿Por qué no te vas a Judea allá con tus discípulos? En el libro de Juan capítulo 7 dice eso. ¿Por qué no te vas allá con tus discípulos a enseñar y predicar? ¿Acaso alguien que enseña, alguien que quiere darse a conocer, no hace nada en secreto? Se va y lo habla públicamente. ¿Sabes? A Jesús no era bienvenido en su propia casa. Jesús no era bien visto por sus propios hermanos. Jesús no era reconocido por su propia gente con la que había crecido. En Jesús no creían los de su propia casa. En Jesús lo miraban como cualquier cosa, como alguien que no podía, como alguien que no tenía nada que ofrecer. Así lo miraban a Jesús los de su propia casa, así miraban a Jesús su propia gente, así de esa manera miraban a Jesús muchos. Aparte de que así lo miraban en su casa, aparte de que así lo miraban en Judea, su propia gente con la que había crecido, sus propios hermanos, su propia familia, se encuentra también siendo insultado por los escribas y fariseos, por los sumos sacerdotes, y era acusado por mucha gente, o sea, no creían en Jesús. ¿Sabes? Jesús, que ahora es nuestro Rey, Jesús, que ahora es nuestro Señor, que ahora tú y yo sabemos que está sentado a la diestra del Padre, ese Jesús a quien tú y yo adoramos, a quien tú y yo exaltamos, ese Jesús al que ahora en día miles de millones de personas invocan su nombre, hablan de Él, predican de Él, anunciamos que Él es hermoso, que Él es precioso, que Él es maravilloso y que Él es grande. Ese Jesús de quien tú y yo anunciamos hoy, en aquel tiempo, antes de ser Jesús, antes de convertirse en nuestro Salvador, antes de convertirse en nuestro camino, antes de convertirse en la verdad y en la vida, Jesús, antes de eso, entre los que caminó en aquel tiempo cuando vino, fue rechazado, fue humillado, fue abofeteado. Muchos de los que estaban ahí decían que por demonios hacía milagros. Sus propios hermanos no creyeron en él, su propia familia no creyó en él, la gente de su comunidad no creyeron en él, no creyeron en Jesús.
¿sabes algo? Me impresiona en grande de la manera en la que Jesús caminó. Para Jesús llegar a ser rey, primero fue muerto en una cruz. Para Jesús llegar a ser exaltado por todo el mundo ahora, fue humillado en aquel tiempo cuando comenzó su ministerio. Para que Jesús se convirtiera en nuestro Salvador, en nuestro Rey, en nuestra vida, Él entregó su vida, fue abofeteado por miles de personas en aquel tiempo. Pero sabes que además de esto pasa lo siguiente. En su propia casa sus hermanos no creyeron en él, en su propia casa su familia no creyó en él, en su comunidad los que lo vieron crecer no creyeron en él. La gente con la que se creció, con la gente que lo conocía, no creyeron en él. Pero aún así Jesús siguió predicando, aún así Jesús siguió enseñando, aún así Jesús llegó hasta la cruz sin importar todo lo que estaba sufriendo por medio de la gente. ¿Sabes qué? Es triste que no crean en ti, es triste que los de tu propia casa no crean en ti, que tus hermanos no crean en ti, que tu familia no cree en ti, que la gente que te conoce no cree en ti. No es fácil eso, pero este es un ejemplo grandísimo al que Jesús nos ha dejado. ¿Sabes? Jesús todo esto pasó. Jesús todos estos rechazos pasó para convertirse en el Rey de Gloria, para convertirse en nuestro león de la tribu de Judá, para convertirse en nuestro Rey, en nuestro Salvador. ¿Sabes? Quiero decirte algo en esta hora. ¿Cómo te sientes tú con tu familia? ¿Cómo te sientes tú allí donde estás? Tu familia no cree en ti, tus hermanos no creen en ti, los conocidos tuyos no creen en ti, los de tu propia casa no creen en ti, y por eso es que tú estás agüitado, por eso es de que tú no te levantas, por eso es de que tú te sientes deprimido, por eso es de que tú te sientes rechazado, te sientes a un lado, te sientes despreciado porque crees que los de tu propia casa no creen en ti. Déjame relatarte esto que acaba de relatarte ahorita de Jesús. Él es nuestro maestro por excelencia, Él es nuestro enseñador, el que nos enseñó. Sabes, tú no tienes por qué sentirte rechazado. Si tu propia casa no cree en ti, si tu propia familia no cree en ti, si los tuyos no creen en ti, si tu propia gente no cree en ti, si los de tu comunidad no creen en ti, si la gente que te conoce no cree en ti, tú tienes que levantarte. Tú tienes que saber una sola cosa. Tú tienes que saber que sos un hijo de Dios. Tú tienes que simplemente saber una sola cosa. Dios te levanta, Jesús te levanta. Quiero que sepas que Él es el camino, quiero que sepas que Él es tu salvación, quiero que sepas que Él es tu vida. No tienes por qué sentirte así. Yo entiendo que eso lastima, que alguien no crea en uno, que su propia casa no crea en uno, que su propia gente, su propia familia no cree en uno. Eso lo agüita a uno, eso lo desespera y lo hace sentirse uno rechazado, lo hace sentirse uno humillado. Pero déjame decirte una cosa: si tú vienes a su presencia, si tú vienes a postrarte delante de Dios, delante de Jesús, Él te va a hacer sentir una sola cosa. Él te va a hacer saber que Él te levanta, que Él te restaura, que Él te pone de pie, sin importar quién o no crea en ti. Quiero decirte algo: Jesús es nuestro modelo a seguir. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En Él, a quien nosotros tenemos que acudir, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro, Él es el que nos enseña a caminar. ¿Sabes? Su palabra siempre Jesús habla de esta manera. Cuando Él dice: cualquiera que viene a mí, quien quiera que sea que viene a mí, si alguno viene a mí. Cuando Jesús dice eso, se refiere a cualquier persona, a quien sea que quiera venirse a acercar delante de Jesús, Él lo levanta. ¿Sabes? Dios no hace diferencia con nadie. Si eres blanco, si eres moreno, si eres negro, si eres pequeño o grande, Él no hace diferencia. Jesús siempre en su palabra dice: si alguno viene a mí, cualquiera que venga a mí, si alguien quiere venir a mí,
cualquiera que viene, mira, solo es cuestión de venir a Jesús, solo es cuestión de acercarse a Él, de postrarse delante de su presencia, de venir a Él, y Él es el que te levanta, Él es el que te restaura, Él es el que te pone de pie, Él es el que te perdona, Él es el que te abraza, Él es el que está contigo en el momento que tú más lo necesitas. Él es el que te levanta, Él es tu ayudador, Él es nuestro testigo fiel, nuestro maestro por excelencia, el que nunca los deja. Sabes, no tienes por qué tú sentirte agüitado, no tienes por qué tú sentirte desamparado, no tienes por qué tú sentirte a un lado en los que te conocen, entre los que te conocen, entre los de tu casa, entre los de tu familia. No te sientas así. Simplemente haz una cosa: ven delante de Jesús, ven delante de Él, ven a lo secreto delante de Él y humíllate delante de Él, que Él te va a levantar, Él te va a restaurar, Él te va a hacer brillar, Él va a levantar tu cabeza, va a levantar tu cara, porque Él es el que te levanta, porque Él es el que te restaura. Sabes, tú no tienes por qué sentirte así. He venido a decirte hoy esta palabra, sabes, porque yo entiendo este punto. Yo sé lo que es sentirse rechazado, yo sé lo que es sentirse a un lado, yo sé lo que es sentirse no tomado en cuenta, pero sabes que me di de cuenta de algo. Jesús te levanta, Jesús te restaura, Jesús te pone de pie, Él levanta tu cara. Sabes, lo único que tú y yo necesitamos es venir a su presencia. Lo único que tú y yo necesitamos es acercarnos a Jesús, porque Él nos levanta. Él, nadie más que Él, es el que sabe lo que nosotros pasamos. Él fue rechazado por sus hermanos, Él fue rechazado por su familia, Él fue rechazado por su propia gente, y Él sabía perfectamente eso, que Él no era bienvenido en su propia casa. Por eso es de que Él dice allí en Marcos capítulo 6, dice que nadie es profeta sin honra en su propia tierra. Jesús no era reconocido, pero sabes una cosa, simple y sencillamente Jesús sabía quién Él era. Jesús sabía que Él había sido enviado por Dios para salvar al mundo, para darle vida al mundo, para convertirse en un camino, para convertirse en el Salvador. Pero nadie creía en Él, nadie creía que Él podía ser el Salvador, nadie creía que Él podía ser el camino para nosotros. Pero ahora tú y yo, millones de personas sabemos que Él es nuestro camino, que Él es nuestra salvación. Todos nosotros sabemos ahora que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él es nuestro Salvador, nuestro camino y nuestro ayudador, porque ya pagó un precio. ¿Sabes? Nadie cree en ti ahora, pero un día van a creer en ti. Nadie puede creer que tú puedes ser de bendición para mucha gente, pero déjame decirte que Dios sabe que tú puedes ser de bendición para mucha gente. Tus manos pueden convertirse en bendición para mucha gente. Tú puedes ser de inspiración para mucha gente. Tú puedes levantar a otros. Tú puedes inspirar a otros. Tú puedes ser un ejemplo para otros. Jesús no lo era en aquel tiempo, pero ahora lo es para todo el mundo. Tú ahora tal vez te puedes ver en una condición donde medio mundo piensa que no puede salir nada de ti. Pero si tú buscas a Jesús, si tú vienes a Jesús, si tú te acercas a Él, si tú te humillas delante de Él, Él te va a levantar, Él te va a restaurar, Él te va a poner como bendición para muchos, para gloria de su nombre. No te sientas más ya agüitado, no te sientas más ya a un lado, no te sientas más ya rechazado. Sabe solo una cosa, que Jesús te levanta, Jesús te restaura y Él te pone de pie. Él te pone de pie. Para la gente, si eres gordo, flaco, siempre van a hablar. Si eres bonito, guapo, siempre van a hablar. Si eres alto, bajito, siempre van a hablar. Si eres blanco, negro, siempre van a hablar, porque el ser humano así es. La naturaleza del ser humano así es. Y el peor error que tú y yo podemos cometer es traer nuestra mente y nuestro pensamiento en lo que pueden pensar de nosotros. Eso es normal, somos seres humanos. Nuestro pensamiento tiene que estar en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, Cristo Jesús, quien te levanta, quien te restaura, quien te ayuda y te pone de pie. Quiero decirte lo último: levántate, ven a los pies de Jesús, ven al camino de Jesús, ven a su presencia y Él te va a poner de pie. Él te va a poner de pie. Así es de que Dios te bendiga, te guarde y bendiciones para todos.